3 minutos. Un placer en este espacio de entrevistas conversar con el doctor José Chalco Salgado. Él es analista político de nuestra ciudad. Y bueno, queremos justamente analizar, revisar cómo se está manejando el escenario y panorama político que miras a lo que serán las próximas elecciones del 2017. Un gusto, José, bienvenido a nuestro espacio de entrevistas. Y vamos a partir con esto. Estamos ya en el segundo semestre del año 2016. A finales ya de este año, pues se va a empezar a notar con mayor fuerza, digamos así, la participación de lo que será el panorama. ¿Cómo ves tú el escenario a lo que serán las próximas elecciones? Buenos días, Karina. Qué gusto poderme dirigir a los televidentes y a ti, gracias por el espacio. Un placer. En efecto, yo creo que el panorama político del país no puede ser analizado de una manera desconectada a lo que pasa en Latinoamérica. Yo creo que el primer fenómeno a analizar es efectivamente lo que ha mostrado Latinoamérica, primero Argentina, luego Venezuela, el referéndum para la reelección que buscaba Evo Morales, ahora Perú. Entonces, la situación de Brasil, sin lugar a duda, es un fenómeno muy interesante y necesario de análisis que no se podría dejar de lado. Entonces, el panorama ecuatoriano, precisamente, yo sí considero que está cumpliendo un flujo del péndulo, es decir, está cumpliendo ese espacio tan conocido históricamente en donde el péndulo marca un posicionamiento ideológico que simplemente va hacia el otro lado, ¿no? Y lógicamente ese análisis tiene que realizárselo en el Ecuador. En el Ecuador, sin duda, es un momento de agitación política, es un momento en donde las distintas... Empiezan a mover fichas, empiezan a escuchar nombres, pero todavía nada definido. Y hablando de figuras políticas, a tu parecer, según tu criterio y perspectiva, ¿existen figuras que irían en realidad pues, para las próximas elecciones? Se hablan ya de algunos candidatos, volvería a aparecer Partido Rolosista Ecuatoriano, nuevamente pues hay partidos que vuelven a la palestra. Vamos a tener un escenario de muchos partidos políticos para dar muchas opciones a la gente, pero con muy pocos votos. Karina, el país es un país heterogéneo. El Ecuador jamás ha sido heterogéneo y el gran homogéneo, perdón. Y el gran problema es de que al ser heterogéneo y que se lo quiera analogar y verlos a todos como igual, es una dificultad o ponerles un único color. Eso es algo muy difícil e imposible, incluso de acuerdo a la historia del país. Que empiecen a surgir nuevas instituciones políticas, grupos políticos del ayer, por llamarlo así, que tuvieron un feo final en algún momento y que terminaron y que de nuevo vuelven a existir, no es malo. Yo creo que es sano para una democracia. Yo creo que es sano para una democracia porque provienen de un proceso nuevo, renovado, con gente nueva, en donde ha habido incluso el espacio de la capacitación, de la reflexión y un aire, sin duda, de un interés de trabajar por un país. Yo sí considero de que aquello es sano. Que existan nuevas tendencias políticas, nuevos grupos políticos, también lo es. No únicamente el reciclaje, sino también la vigencia de nuevos. Pero el gran problema es en donde somos capaces de ceder las posiciones y las vanidades personales para pensar en un proyecto político de unidad. De alianza, ¿no? Yo creo que obviamente no se puede descartar. Sería un error descartar que el correísmo que ha existido en el país no tenga apoyo. Eso sería obviamente una falsedad. ¿Se ha venido debilitando? Viene de un proceso... Es que hablamos de la provincia de la SUAY. Estimada Karina, es un gobierno de 10 años, como todo gobierno de 10 años. Es un gobierno de 10 años cansado ya, que también pertenece ya a la ayer. ¿Las bases debilitadas también? Las bases debilitadas. Ha existido, sin lugar a duda, el retiro de muchas personalidades importantes del proyecto político inicial y que también pertenece al ayer, y esto hay que tenerlo claro. No es únicamente ya un discurso fácil de decir nosotros somos lo nuevo y todo lo anterior es del ayer. Yo creo que eso sería un error, porque ellos también ya pertenecen a la década anterior, ¿no es cierto? Desde el año 2007 están en el poder. Ahora, en miras de esto de manera general, que lo has planteado claramente, ¿cuál sería el escenario político que estamos avisorando, que se viene ya, se mueven fichas, se sueltan nombres? Lógicamente, el partido de gobierno va a poner una figura. Se habla del actual vicepresidente, se habla del ex vicepresidente también, que sería uno de los caminos. Y, lógicamente, otro panorama con algunos partidos que buscan alianzas pero que no aseguran nada. Esto es darle, como decía yo, a la ciudadanía, al país entero, muchas opciones que van a tener poca participación y al final uno de los partidos tendrá, pues, mayor acogida. Yo creo que habría que pensar en lo siguiente, ¿no? Si es que tenemos una diversidad de partidos políticos que se presentan, obviamente el primer panorama es apuntarle a una segunda vuelta. En una segunda vuelta podría haber quizás una unidad que no se plantea en un primer momento. La unidad podría existir en el segundo momento para una segunda vuelta apoyando a una candidatura distinta a la de gobierno, si ese fuera el caso. Y obviamente, Karina, yo sí considero de que es importante también tener en cuenta de que hay 3 sectores políticos claramente definidos. El primer sector político
político obviamente es, creo, con que se ha autodenominado segunda fuerza política, después de las últimas elecciones presidenciales con Guillermo Lasso al frente, un segundo bloque obviamente es el que está liderando la unidad con Rodas, Nebot y el prefecto de la SUAY, y también existe un tercer bloque que es de las izquierdas, ¿no? En donde no podemos descartar que está el Partido Socialista, que está Pachacuti, que está distintos grupos políticos, incluso resentidos del régimen actual, hay que decir las cosas con su nombre y apellido, porque pertenecen a una misma línea política. Ahí está Luz de Estiván, Paco Moncayo y demás, ¿no? Entonces, esa línea política también no se la debe desentender porque es la misma visión de izquierda que quizás ha venido gobernando, pero que se intenta renovar. Vamos a invitarles a ver una nota, justamente tú mencionabas, el colectivo Compromiso Ecuador, creo, anunció 100 organizaciones políticas respaldan su iniciativa. Vamos a ver lo que nos dice en esta nota y seguimos analizando el panorama electoral de nuestro Ecuador. Nuevas adhesiones figuran en el colectivo Compromiso Ecuador. 24 actores políticos se sumaron a esta iniciativa liderada por Guillermo Lasso de Creo. En total son 100 miembros los que lo conforman. Todos juntos podemos reconstruir la economía, la democracia, la esperanza y la prosperidad a partir de mayo del 2017. Entre los nuevos integrantes está Yanine Cruz, concejal de Loja, que enfrentó una condena de 30 días de privación de libertad por un proceso iniciado por el alcalde Bolívar Castillo, luego de que publicara un tuit. Este es el número de días que le queda a los nuevos ricos en nuestro país, compañeros y compañeras. La cuenta regresiva empieza. Es momento de consolidarnos y de entender que ahora la mayoría somos nosotros. La concejal de Quito, Karen Sánchez, quien hasta el 2015 formó parte de las filas de Alianza País, también se sumó a Compromiso Ecuador. La juventud, el día de hoy, toma la posta de la lucha para insertarnos en este nuevo cambio. En medio de su discurso, Guillermo Lasso insistió en que de llegar al gobierno presentará cambios a las reformas tributarias y a la ley de comunicación. Aquí una de las propuestas que se enmarca ya lo que será este panorama electoral para el próximo año, pero no podemos dejar de lado la situación económica que afronta el país y cómo recibiría el nuevo mandatario, el nuevo gobierno, el nuevo régimen al Ecuador. Estimada Karina, fundamental, obviamente, es lo económico. Yo creo que ya el ciudadano de a pie, en todos los aspectos sociales, en todos los distintos elementos de la sociedad, estamentos, están sintiendo la crisis económica, porque no ha existido un modelo económico. Aquí se ha despilfarrado, y hay que decir las cosas como son, se ha despilfarrado una cantidad de dinero sin dejar absolutamente nada en reservas y mucho más. Y además no existe un modelo económico, es un modelo económico que ha improvisado y lamentablemente ese es el peligro y eso mismo buscan los estados republicanos. Cuando se llegó a la república es frenar de alguna manera las ambiciones del poder y no permitir elecciones indefinidas y demás. El poder absoluto es grave para la democracia, digo yo, de un país. Pensar en el poder absoluto es pensar en las monarquías absolutistas que tuvimos en Europa y en las dictaduras modernas que tuvimos en el Cono Sur. Pensar en absolutismo es precisamente la concentración de poder. Cuando nosotros tuvimos la Revolución Francesa de 1789, lo que buscamos es frenar al poder a través de la creación de un Estado republicano. La república que tiene distintas características, entre ellas es frenar al poder, que no existan reelecciones indefinidas, que haya alternancia en el poder, que haya la separación de poderes y demás. Entonces yo sí creo que el elemento económico de la crisis económica como problema que lo presentamos por la inexistencia de un modelo económico claro en el país, también tiene que ir de la mano del problema constitucional en el Ecuador. Una constitución que lamentablemente ha buscado concentrar el poder en manos de un único poder. Eso hay que estarlo muy claro y yo en eso hemos analizado y creemos, yo lo digo personalmente, he escrito algunos temas, es necesaria una asamblea constituyente otra vez. Lamentablemente es necesario. ¿Se debería considerar una asamblea constituyente? La Constitución del Ecuador, a nuestra suerte, prevé una asamblea constituyente, cuestión que no pasaba con la constitución anterior de 1998. La constitución actual de 2008, en el artículo 444, permite que vayamos a una asamblea constituyente y es el único mecanismo que tenemos para poder hablar nuevamente de derechos, de garantías, de la estructura del Estado y de las formas y mecanismos de cambio constitucional. Por eso la necesidad de una asamblea constituyente, porque realmente la constitución es muy buena en la parte de derechos, es muy buena en la parte de garantías, pero peca muchísimo en la parte organizativa del poder, en la organización del poder.
Y luego, lo que analizábamos de la noticia de ayer, ¿no? de este grupo de ciudadanos y de organizaciones políticas que se juntan a Creo, creando Compromiso Ecuador, yo creo que es sano. Es sano alrededor de Creo, como es sano alrededor de las izquierdas, es sano como también alrededor de la unidad que existe, porque la causa no es ideológica. Yo creo que la causa convoca a la ciudadanía, a la población en general, y ahí es en donde se tienen que hacer luchas no ideológicas, sino luchas sociales, y las luchas sociales precisamente se hacen desde un beneficio colectivo. Por supuesto, es un beneficio colectivo. Con esto podemos concluir entonces que de no haber cambios sustanciales, de no haber pues, este tipo de alianzas, el panorama se hizo un poco difícil para el país. El panorama es muy difícil porque yo lo que empecé sosteniendo, no podemos negar que el correísmo es muy popular y que el correísmo tiene afianzadas bases. Y tiene aciertos muy buenos, por supuesto, en el ámbito social, pero aquello ya no es igual que hace 2 años. Hay una dificultad fuerte, agravada por la cuestión económica y agravada también por lo que pasa en Latinoamérica, en donde la población obviamente de alguna manera muestra ya un rechazo. No lo digo que lo tengan todo perdido en el correísmo, pero sí fuertemente desgastado. Yo sí creo que el correísmo se está jugando ya los descuentos. La situación de Perú, nada más para finalizar, sé que el tiempo es corto, lo que está viviendo este momento Perú con este empate casi técnico de los candidatos a presidencia, ¿qué es lo que tú opinas al respecto? Bueno, aquí es un panorama bastante interesante. Esto es simplemente el reflejo de lo que viene pasando en Latinoamérica. Primero fue Argentina con Macri, asimismo un país dividido, casi que a 50% uno y otro. Después fue en el caso de la Asamblea Nacional Venezolana, pero ahí sí con una fuerte diferencia a la oposición. Después fue el caso de Evo Morales, que perdió también su referéndum para una reelección indefinida, que Evo Morales lo consultó a la población. Y Brasil también muestra, sin duda, esta inclinación de la población hacia una nueva posición ideológica, hacia una nueva visión de país. Perú es exactamente aquello. En Perú ha ganado la ultraderecha, es así, una ultraderecha, en donde incluso se ve algo reflejado, que aquel discurso que lo nuevo, que lo joven, que lo progresista, ya no tiene más pie, ¿no? Más bien hay una contradicción muy clara. Viene una persona mayor, yo le llamo un adulto mayor, con todo el respeto que se lo merece, a gobernar, con la experiencia que tendrá, con los compromisos de derecha que tendrán, pero con un fenómeno más, Karina, analizar, que la ultraizquierda, que no ganó la segunda vuelta, la candidata presidenta que quedó en tercer lugar, hoy le apoya en la segunda vuelta a Kuczynski, para que él gane, ¿no? Entonces, vea usted cómo se juega. Esas son las alianzas que todavía falta en nuestro país por generarlas. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Tendremos la oportunidad de seguir conversando porque en realidad el tema electoral recién empieza. ¿sí? Gracias al doctor José Chalco Salgado, analista político, panorama electoral y político que vive nuestro país. Venimos en breve con más de Cuenca en Directo, 13:36 minutos.